Buenas noches, compañeros. Somos el grupo de trabajo número 2 del paralelo C6, cuarto nivel. Nuestro docente de la materia de Derecho Penal es el doctor segundo Andrés Lucas Duche. Y quienes integramos este grupo de trabajo somos los siguientes: Luis Fernando Vallas, Valeria Nicole Buenaño, Josué Yamil Cabrera, Iván Reinaldo Calderón y Ginson Leonardo Carrión. El día de hoy nos proponemos hacer una exposición oral sobre el estudio dogmático de 3 sentencias en delitos que tienen que ver contra la propiedad. Para tal efecto, doy el paso a mis compañeros expositores. Adelante, compañero. Buenas noches, soy Gibson Carrión. Esta noche vamos a hacer el análisis de la sentencia número 12355-2019-00-105, acción robo 189, inciso 1. El caso en análisis corresponde a un delito de acción penal pública cuya titularidad le corresponde a la Fiscalía General del Estado. A continuación se presentarán las circunstancias fácticas jurídicas que permiten comprender la lógica y razonada la teoría del delito en vinculación en el caso. Los elementos del delito penal son analizados por el juzgador competente basándonos en los aspectos dogmáticos por los cuales se configura la conducta penal relevante, la misma que debe ser juzgada y reprimida, ya que ha lesionado un bien jurídico protegido por el derecho penal. En primera instancia, se conoce que este caso, el sujeto activo de la infracción penal corresponde al señor Wagner Josué Pérez Zambrano, quien fue agredido en delito flagrante debido a que cometió un robo con violencia. El sujeto pasivo corresponde al señor Jorge Pailacho, al sujeto activo a través de medios intermediarios, procedidos por un arma de fuego cargada, lo intimidó para lo que entregase sus pertenencias. El sujeto material de la infracción recae sobre los bienes de la víctima, dado que el robo es de un delito en que los bienes se han sustraído de forma ilegal y arbitraria mediante actos de violencia e intimidación, obligándolo al sujeto pasivo a entregar sus bienes o pertenencias. El sujeto jurídico recae sobre la propiedad, ya que este derecho penal ha planteado que el bien jurídico se encuentra comprendido en los derechos o libertades establecidos por la Constitución del Ecuador en el artículo 66. No obstante, se establece que ciertos parámetros normativos que permiten comprender la objetividad jurídica con aquel elemento sustancial y fundamental que el precepto jurídico intenta proteger, evitando conductas que contraponen al derecho penal. El elemento objetivo recae sobre los aspectos y circunstancias por las cuales el sujeto activo ha actuado de tal manera. En consecuencia, el sujeto conoce que la conducta que efectuó para sustraer las pertenencias del sujeto pasivo constituye un delito, por lo que amerita la imposición de una sanción de carácter penal. El elemento subjetivo en el tipo penal en el análisis corresponde al dolo. Esto en la razón de que el sujeto activo tiene la intencionalidad de cometer el delito, así sustraer los bienes pertenecientes del sujeto pasivo. Es decir, es una conducta efectuada con voluntad y conciencia del individuo infractor. El elemento normativo corresponde a los presupuestos establecidos en el tipo penal de este caso. Se toma a consideración el inciso 1 del artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se determina la conducta que constituye el delito de robo, por lo que el sujeto activo debe ser sancionado con pena privativa de libertad. El verbo rector en el delito de robo se adecua a la sustracción o apoderamiento de una cosa con su complemento mueble o inmueble, por lo que a través de la verificación del verbo rector se comete la conducta que constituye el robo
En consecuencia, por medio de los aspectos intimidatorios ejercidos a través de una manifestación de la violencia, de tal manera o de tal forma que se comprueba que el sujeto activo de la sentencia en análisis ha cometido aquel delito. El tipo penal responde a los presupuestos establecidos dentro del artículo 189 del Código Integral Penal, en donde se establece la sanción respectiva por el delito de robo y finalmente se encuentra el elemento sobre el cual recae el acto, el mismo que está determinado en bienes materiales y sobre personas que intimida para que, para que en contra de su voluntad, entregue sus pertenencias bajo la amenaza constante de que se pueda quebrantar el derecho a la vida y se niegue la siguiente. Continuamos con el siguiente compañero. Gracias, compañero. Mi nombre es Valeria Buenaño y yo les voy a hablar sobre el delito en contra de la propiedad abigeato. En la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal de Policía, Penal Policial y de Tránsito. Antecedentes fácticos. Mediante denuncia presentada en la Fiscalía, se conoció que el 17 de julio del año 2012, en la parroquia Luis Alfaro del cantón Chone, provincia de Manabí, se sustrajeron 6 cabezas de ganado, 3 balcones y 3 vacas de vientre, herradas con fierros NAP y otras con GCZ, la propiedad del señor Ramón Narciso Arteaga, en cuyo caso los presuntos infractores ingresaron a la propiedad cortando en 2 partes al alambre que circundaba el corral, llevándose así a los semovientes. Mediante una llamada telefónica, la señora Mariuxi Saldarriaga, secretaria de la CONAFE, preguntó al señor si él había autorizado sacar una guía porque habían llegado con un certificado a su nombre. Ella había otorgado con permiso de movilización de 3 cabezas de ganado, respondiendo el señor que no había autorizado a ninguna persona y que además se sustrajeron 6 vacas de su terreno. La señora señaló que no se preocupara porque ella sabía cuáles eran las personas involucradas que requirieron el respectivo permiso. El recurrente también agrega violación del artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, dentro de los delitos contra la propiedad. El legislador ha ubicado el delito de abigeato, el cual requiere según lo dispuesto en el artículo 106, que dice: se deberá justificar en el juicio tanto preexistencia de la cosa sustraída o reclamada, como el hecho de que se encontraba en el lugar donde se afirma que estuvo al momento de ser sustraído. La argumentación realizada por la defensa del peticiario se desprende que no se ha demostrado cuál es la vulneración cometida en la sentencia recurrida, conforme lo exige el artículo 349 del Código Adjetivo Penal. El 8 de marzo del 2013 se dicta auto de llamamiento a juicio contra Eudaldo Betito Zambrano Cuadros y Johnny Washington Andrade Zambrano, por haber incurrido en la comisión de delito establecido en el artículo 554 y sancionado con el artículo 555 del Código Penal. El 25 de abril del 2013, el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí dicta sentencia condenatoria contra Eudaldo Betito Zambrano Cuadros y Johnny Washington Andrade, declarándolos coautores materiales conforme lo determina el artículo 42, por el delito de abigeato, imponiéndoles la pena de 6 meses de prisión correccional con voto salvado del abogado Fabián Antón. Asimismo, el 17 de octubre del 2013, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia desecha el recurso de apelación. Como estudio dogmático, tenemos sujeto activo el señor Eudaldo Betito Zambrano y el señor Johnny Washington Andrade, responsables del delito. Como sujeto pasivo, el señor Ramón Narciso Arteaga. El bien jurídico protegido sería el patrimonio del señor al cual se le vulneró sus derechos y sus propiedades. El verbo rector, abigere o abigeato. Elemento subjetivo es doloso. Elementos objeto es la conducta, apoderamiento de un bien. Elementos normativos, artículo 199 del COIP, abigeato. La persona que se apodere de una o más cabezas de ganado caballar,
vacuno, porcino, lanar, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De igual, una pena se impondrá a la persona que, con ánimo de apropiarse, inserte, altere, suprima o falsifique fierros de marcas señaladas u otros instrumentos o dispositivos, ya que sean utilizados para la identificación de las cabezas de ganado. Elementos agravantes. De una propiedad sustrajeron 6 cabezas de ganado y sencillamente usando un permiso de la CONEFA falsificado. Con este archivo se está estableciendo en la materialidad. La pena base podemos concluir diciendo que es la infracción que se comete con fuerza. Esta será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si es cometida con violencia, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si a consecuencia del delito se causa la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas noches. Mi nombre es Josué Yamil Cabrera. A continuación vamos a tener el análisis de una sentencia que atenta contra el delito de la propiedad. El número de sentencia 13283-2022-01052. Esta sentencia fue dictada en calidad del juez de esta unidad judicial de lo penal en Manabí, Puerto Viejo, ante el principio constitucional de celeridad procesal consagrado en los artículos 169 y 20 y relacionados con el artículo 139. Esto sucedió en la ciudad de Manabí, donde se atentó contra la propiedad los señores Palacios Álava Cristian José y Basurto Vélez Rodolfo Salvador, quienes habían ingresado a un inmueble y habían sustraído algunos bienes materiales, los cuales habían sido visualizados por el guardia de seguridad y una persona también como testigo, quienes pudieron llevar este tipo de denuncia ante la corte para que ellos puedan dar la sentencia respectiva acerca del delito tipificado. La acción que se hace constancia en esta sentencia es sobre el delito de hurto, que se encuentra tipificado en el artículo 196, inciso 2. El objetivo principal del análisis es poder conocer acerca de los delitos que atentan contra la propiedad y que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal y así poder analizarlos dogmáticamente. Dada la resolución del caso y con una sentencia condenatoria, donde claramente se nota mediante hechos y testigos la culpabilidad y la tipificación del caso en el artículo 196 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, cumpliéndose con el inciso 2 acerca de la apropiación ilegítima de un bien público, cuya norma nos relata textualmente en el artículo 196 del delito hurto: la persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodera ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en 1/3. Basándonos en este inciso número 2, vamos a decir que la Fiscalía General del Estado llevó a cabalidad este proceso de delito tipificado como hurto. Luego de entender las partes y llevando la sentencia propiamente dicha, se realiza un análisis para así entender el porqué de las decisiones y sanción correspondientes, el cual vamos a clasificar según los elementos penales a continuación. El primer elemento que vamos a determinar es el sujeto activo, que quiere decir que es la persona o autor del acto delictivo. En este caso son 2 personas quienes han sido aprehendidas, que corresponden a los nombres de Palacios Álava Cristian José y Basurto Vélez Rodolfo Salvador, quienes fueron aprehendidos por delito de hurto en flagrancia ante la propiedad ajena de una institución pública del Estado. Segundo, también entramos a determinar el sujeto pasivo. Ante esta acción, y en otras palabras, podemos decir que es aquella persona natural o jurídica
la cual ha sido despojada de su bien sin la necesidad de haber entrado en contacto con los infractores ni amenazas, el cual vendría a ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, del cual los accionantes del delito habían sustraído bienes que se encontraban en dicha institución. Seguido, analizamos el bien jurídico. En este caso, cabe recalcar que se está atentando contra la propiedad. Entonces, el bien jurídico protegido es el derecho a la propiedad, el cual resguarda los bienes que estén en posesión de una persona, en este caso de la institución. Para determinar el elemento sobre el cual recae el acto, que es el siguiente elemento dogmático, una vez ya mencionado esto, podemos constatar que la parte en la cual el bien inmueble se encuentra vulnerado son aquellos objetos que necesitan estar bajo un cuidado, así que su protección recae sobre el patrimonio. En este caso vendrían a ser los objetos. En este caso, los objetos, continuación y que fueron sustraídos de dicha institución fueron neumáticos, una gata para carro y una llave de rueda, las cuales fueron despojadas del lugar. El verbo rector podemos decir que es aquella acción en la cual se basa el ilícito, es decir, que se fundamenta aquel cometimiento. Es el valor o principio en el cual se basan los infractores y analizando la sentencia corresponde a la sustracción y apropiación de dichos objetos, en este caso accesorios para reparación vehicular, los cuales fueron también utilizados como objeto de evidencias para su correcto uso ante el Pleno, y cabe recalcar que estos mismos infractores serían quienes aceptarían la responsabilidad de sus actos. El elemento objetivo se constituye por la acción de tomar algo ajeno sin el consentimiento del dueño. Esta razón nos lleva al acto en donde los infractores, tras ya tener su vista enfocada en la obtención impropia de un bien, trabajaron con alevosía y sustrajeron un bien inmueble, ya que estos accesorios eran de fácil traslado, el cual los aprendidos fueron atrapados flagrantes por parte policial. El elemento subjetivo se basa principalmente en el acto consciente del autor del ilícito. En este caso, los infractores actúan con dolo, ya que actuaron con el fin de sustraer y apropiarse tanto para su beneficio o como también para un tercero, ya que los señores acusados y sentenciados actuaron a sabiendas de lo que realizaban y con toda mala intención de dañar la propiedad de una persona. El elemento normativo. Este elemento se basa en los dictámenes de la parte superior, encargada de llevar el caso, y es ahí donde el juez se basa en las normas establecidas, llevando como resultado propicio en esta sentencia. Se dictó un procedimiento abreviado según el artículo 640, numeral 1 del COIP, el cual se expresa textualmente a continuación. El procedimiento deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan al presente código y las siguientes reglas. El procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, el cual se regirá con reglas generales previstas en el Código Orgánico Integral Penal. También se acogió dicho proceso según los artículos 635, 636, 637 y 638 del mismo para la resolución de dicha sentencia, lo cual fue considerado ante el Tribunal de Primera Instancia, dando así el fallo a favor de la institución pública, la cual corresponde al IES. Las circunstancias agravantes del tipo. Si bien es cierto, el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal es muy breve al momento de llegar a su conclusión. Basta tener las pruebas suficientes y los recursos probatorios, juntamente con el debido proceso, que comprueban la mala actuación de las personas procesadas y que se note claramente que actuaron con celeridad, como lo explica dicha sentencia, y que los infractores dieron su voz declarando que ellos claramente habían realizado tal ilícito, y juntamente con ellos su abogado explicó que no tenía más que agregar, ya que su parte defendida se había manifestado. La pena, según el proceso realizado y bajo cada parámetro establecido en las leyes, como también la protección a los derechos humanos, en el artículo 196 del COIP, nos relata que según el caso, la pena podrá ser desde los 6 meses hasta los 2 años, según esta sentencia, y analizada minuciosamente cada parte escrita en ella, podemos notar que el juez dictó una pena privativa de libertad de 11 meses, adicional a eso, una sanción pecuniaria, la cual está estipulada en el artículo 70, numeral 5 del COIP, que expone el pago de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general. Como resultado, serían $4,000 estadounidenses. Hasta aquí el análisis dogmático de esta sentencia acerca de hurto y delito contra la propiedad. A continuación, mi compañero
Iván nos dará unas últimas palabras. Finalmente, compañeros, se tiene que resaltar el compromiso y preocupación por parte de nuestra institución educativa a la hora de diseñar e implementar las diferentes políticas y metodologías de estudio, pensadas como siempre en formar unos futuros profesionales del derecho con un nivel muy alto, con un nivel competitivo, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Se espera de alguna manera, pues, cumplir con las expectativas deseadas por parte de nuestro docente. Además, un agradecimiento especial a ustedes por su preocupación, por su responsabilidad, por ese espíritu participativo. Muchas gracias y buenas noches.